Muy bien, quiero que vaya la palabra del Señor, Romanos 8, capítulo 8, versos 29 al 30. La palabra que quiero compartir con usted en este día la titulé Elegidos para salvación. Elegidos para salvación. Y quiero enfocarme en esta mañana en una enseñanza de la Escritura. Mire, yo me he dado cuenta que en muchas iglesias no está habiendo una edificación de la palabra en lo que se refiere a doctrina. Y entonces en muchos lugares lo que usted ve hoy son más que nada charlas motivacionales a las personas en la iglesia, pero que no se está enseñando la palabra. Y eso es muy preocupante, porque lo que edifica es ese tipo de enseñanza de predicación. Lo que edifica es iglesias muy grandes, donde la gente va y es entretenida, pero donde no hay un fundamento de la palabra que permita que los creyentes puedan ser verdaderamente edificados. ¿Cuántos quieren ser edificados? Amén. Entonces, esta palabra que yo he preparado, que se llama Elegidos para Salvación, trata un tema bastante espinoso, que ha sido mal entendido, que ha sido mal enseñado, y que es el tema de la elección y de la predestinación. Y le doy gracias al Señor que puedo ver en este día personas que son de la iglesia, pero también hay personas que nos visitan por primera vez, que yo en lo personal no les conozco. Entonces, esta palabra que usted va a recibir hoy tiene la intención de mostrarle de que Dios verdaderamente a usted le ama, y le ama demasiado, le ama muchísimo. Y yo creo que si el Señor ha permitido que usted llegue en esta mañana acá, es porque Él quiere entregarle una palabra que va a ser de bendición para su vida. Amén. Muy bien, entonces Romanos capítulo 8, versos 29 al 30. Dice así: porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Cierre sus ojos un momento, por favor. Padre celestial, te damos gracias, Señor amado, en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú has atraído en este día a todo este pueblo que está aquí en este lugar. Y yo quiero rogarte, Señor, que tú nos puedas hablar, Señor, tanto a los que llevamos años en la iglesia como a aquellos que por primera vez nos visitan. Señor, tu Espíritu Santo pueda traer una palabra y pueda hablar al corazón y a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que nos podamos cada vez más entregar a ti con todo el alma y con todo el corazón. Gracias, Señor. Te pido que unjas mis labios, que unjas mi vida, Señor, para poder entregar esta palabra a tu pueblo amado. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, aquí en Romanos 8, habla de dos palabras claves. Una palabra es escoger y la otra palabra es predestinar. Y dice que a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesús, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces yo quiero decirle en este día, amado hermano, de que usted fue predestinado por Dios. Amén, fue predestinado. A Dios nada lo toma por sorpresa. Nada lo toma por sorpresa. Y entonces si usted está aquí en esta mañana hoy, es porque Él quiso que usted estuviera aquí en esta mañana. Amén. Y le voy a definir estas dos palabras, la elección y la predestinación. Escuche, la elección es el acto
por el cual Dios, desde antes de la creación del universo, en su eternidad, ha escogido para sí un pueblo o una persona individual. Eso es lo que es la elección. Es el acto por el cual Dios ha escogido en la eternidad un pueblo para Él. Y la predestinación es el acto por el cual Dios, simultáneamente con esa elección, ha predeterminado y fijado el destino de los elegidos. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Cuando en una empresa se abren ciertos puestos de trabajo, entonces usted manda un currículum y está esperando ser uno de los elegidos, ¿verdad? Y entonces cuando usted lo llaman, significa que usted fue elegido para una determinada posición en la empresa. Y a medida que pasa el tiempo, usted se da cuenta que usted fue predestinado. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando usted está en una empresa, usted está esperando ser llamado a una empresa, usted es llamado de acuerdo a la necesidad que la empresa tiene, ¿verdad? Puede haber una empresa que dice, necesitamos contratar ingenieros agrónomos, por decir algo. Y entonces usted resulta llamado y usted está predestinado de acuerdo a la posición que la empresa está buscando. Amén. Entonces, en el Señor ocurre algo parecido. Somos nosotros escogidos por Dios, no por los méritos que nosotros podamos haber hecho, sino que por la pura gracia del Señor. Amén. Ahora, como Él nos ha escogido, Él nos predestinó para una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Me está siguiendo, verdad? Entonces, cuando hablamos de términos como elección, como predestinación, eso puede ocasionar turbación en la mente y el corazón de algunas personas por no conocer bien las Escrituras. Entonces, hay personas que dicen, que están en la iglesia y dicen, ¿seré verdaderamente yo elegido por Dios? ¿Le ha pasado a usted? A mí me pasó en la adolescencia y decía, ¿será que yo he sido elegido por Dios o no? Y eso trae confusión a la mente y al corazón de las personas y trae duda y lo más terrible, trae temores. Porque uno empieza a pensar, ¿será que verdaderamente cuando me muera me iré al cielo o no? ¿Será que será así o no? Y entonces uno se empieza a preocupar y a turbar. Ahora, mira lo que dice la Escritura en Mateo 22, 29. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, estáis errando al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, escuche, cuando usted es ignorante en las Escrituras, usted va a errar. Cuando nosotros desconocemos lo que dice la palabra del Señor acerca de nosotros, cuando desconocemos el plan de Dios para nuestra vida, nosotros vamos a estar llenos de dudas, vamos a estar llenos de temores, no vamos a saber si Dios nos llamó o no nos llamó, si Dios me escogió o no me escogió, y eso pasa por ignorar las Escrituras. Pero Romanos 15:4 dice, porque lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. O sea, la Escritura Dios la trajo para nosotros, para que nosotros podamos ser consolados. Entonces Dios puso las Escrituras, número uno, para que usted no sea ignorante de acuerdo a la esperanza a la cual Dios lo llamó. Y segundo, Dios puso la Escritura para que a usted le consuele y usted pueda saber que verdaderamente usted ha sido elegido por el Señor. Ahora, de acuerdo a la enseñanza de la predestinación y de la salvación, hay tres corrientes principales de pensamiento, escuelas teológicas, que no vamos a analizar en detalle, pero que sí le voy a comentar de qué se trata un poco, ¿ya? Está el arminianismo, está el calvinismo y está el hipercalvinismo. ¿Qué dice cada una de estas palabras raras? Escuche. El arminianismo dice lo siguiente, fue Jacobo Arminio el que estableció esta escuela de pensamiento. ¿Qué dice el arminianismo? Escuche. Dice que se puede perder la salvación. Dice que Dios le da al hombre la salvación y que ahora le corresponde a este guardarla. Eso suena bien lógico, ¿cierto? Pero escuche, esta es una herejía, porque oscurece la obra expiatoria de Cristo y le dice al hombre que finalmente llegará al cielo por obras.
O sea, lo que está diciendo esta corriente de pensamiento es que sí, Dios le da la salvación al hombre, pero ahora el hombre la tiene que cuidar porque la puede perder. Ahora, esto es una herejía porque oscurece la obra expiatoria de Cristo en la cruz, y finalmente el mensaje que está dando es que la salvación al final no depende de Dios, sino que depende de ti. ¿Me está siguiendo? Y al final lo que está diciendo es que la salvación es por obras. Es como decir, sí, Dios te regala la salvación, pero ahora tienes que cuidarla tú. Ahora depende de ti. Esto es completamente antibíblico, porque la palabra dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y dice, clarito, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Me está siguiendo? Ese es el arminianismo. La segunda escuela de pensamiento es el calvinismo, que dice que la salvación es por gracia y que una salvación verdadera no puede perderse. La salvación es por gracia y una salvación verdadera no puede perderse. O sea, el que es hijo de Dios no puede ser deshecho como hijo de Dios. O sea, mi hijo Daniel, mi hija Paula, yo los engendré, son mis hijos. Yo no puedo hacer que ellos ya no sean más hijos míos, son mis hijos. Entonces, un hijo de Dios, escuche, no puede dejar de ser hijo de Dios. Lo que puede perder es lo que se llama el galardón. ¿Me está entendiendo acá? Entonces Dios lo que quiere es que nosotros alcancemos el galardón que Él ha puesto que nosotros ganemos a través de una vida de piedad. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ejercítate para la piedad. ¿Sabe? Yo no sabía lo que significaba la palabra piedad. Y la palabra piedad lo que significa es sentir una devoción por las cosas santas, por las cosas de Dios. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ejercítate para tú tener una devoción por las cosas de Dios. Ejercítate para la piedad. ¿Qué involucra eso? Eso involucra obras, por supuesto que sí. Porque yo tengo que buscar al Señor, yo tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que leer la palabra, tengo que ejercitarme para ser una persona piadosa. ¿Me estás siguiendo, cierto? Pero eso no tiene que ver con la salvación de mi alma. Porque la salvación de mi alma, Cristo lo hizo por mí en la cruz. O sea, usted y yo no podíamos hacer nada por alcanzar salvación. ¿Me está entendiendo? Nada, porque estábamos muertos en delito y en pecado. Y ahí se cumple la palabra que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y entonces es por gracia la salvación de Dios. Amén. Y la tercera escuela es el hipercalvinismo. ¿Qué es lo que dice el hipercalvinismo? Dice que Dios eligió y predestinó a unos para salvación y a otros para condenación. Ahora, esto es una herejía porque niega la responsabilidad humana. Entonces hay gente que dice, no, es que Dios ya lo predeterminó todo. Y entonces hay unos que Él escogió para salvación y hay otros que Él escogió para condenación. Eso es una herejía porque está negando que nosotros podemos responder o resistir a la gracia de Dios. Ahora, escuche, si bien es cierto que en su preconocimiento Dios sabe quiénes se salvarán y quiénes se perderán, Él no es responsable por los que se pierden. Quien se pierde lo hace por su propio pecado. ¿Me está siguiendo acá, cierto? Entonces Dios todo lo sabe, todo lo sabe. Él sabe quiénes se van a perder y quiénes no. Él ya lo sabe porque Él es Dios. Y Él es omnisciente y Él tiene lo que se llama preconocimiento. O sea, Él sabe el final desde el principio. Él ya lo sabe. Y Él entonces estableció para nosotros la gracia de Dios. Y quien se pierde finalmente por resistir a la gracia de Dios. Entonces de aquí que una mala interpretación de este tema, de la doctrina de la elección, nos puede hacer errar en nuestra apreciación de esta doctrina. Escuche, entonces la doctrina de la elección en su debido lugar, en vez de ser un tropezadero en la senda de un buscador angustiado, tiene que venir a ser una roca y ancla y afirmar la fe de todo verdadero creyente. Entonces, ¿cuál es el verdadero lugar de esta doctrina? La doctrina de la elección. Escuche, su lugar verdadero, el que Dios le asignó, es para los de casa.
es para consolidar a los creyentes verdaderos. En vez de esto, el enemigo lo que hace es ponerlo fuera de la casa, esta doctrina, para servir de tropezadero a los buscadores angustiados. Por ejemplo, usted no sabía que había sido elegido y predestinado antes de llegar a Jesús, ¿verdad? Usted cuando vivía su vida en el mundo, usted no tenía ni idea, ni nunca había escuchado la palabra elección, ni que era escogido, ni que había sido predestinado. Entonces, escuche, para el buscador angustiado es del todo necesario que tenga en cuenta que los beneficios de la muerte de Cristo le pueden ser aplicados, no por ser uno de los elegidos, sino por ser un pecador perdido. Mi único derecho a obtener la salvación es que soy un pecador miserable, merecedor del infierno. Y vamos a ver algunos textos que hablan de esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 2 al 5. Dice: damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, recordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo del amor y de la constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, escuche: conociendo, hermanos amados por Dios, vuestra elección. No está hablando de la elección que los hermanos hacen, sino que la elección que Dios hace por las personas. Verso 5 dice: porque nuestro evangelio no fue llevado a vosotros solo con palabra, sino también con poder y con Espíritu Santo. Escuche: y plena certidumbre, como sabéis quiénes fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí hay dos palabras claves que el apóstol Pablo dice. Primero, elección. La elección de Dios por nosotros. Y segundo, plena certidumbre. O sea, el deseo de Dios es que tú como hijo de Dios tengas la plena certidumbre de salvación. No que estés pensando, ¿seré salvo o no seré salvo? El Señor habrá dado su vida por mí también, o por el hermano del lado nomás, o por el pastor. ¿Será que estoy seguro en las manos de Dios o será que no estoy seguro en las manos de Dios? La palabra dice que el deseo de Dios es que nosotros tengamos plena certidumbre. Y entonces la doctrina de la elección y del ser predestinados es para los hijos de Dios. Usted como hijo de Dios, usted tiene que saber que el Señor lo escogió a usted de antes de la fundación del mundo. Él lo escogió y lo predestinó a usted. Si usted ha recibido a Jesús en su corazón, usted tiene que tener la seguridad de que el Señor le ama y lo ha escogido. Amén. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no conoce al Señor? Bueno, para ellos el mensaje es diferente. Escuche. Primera de Timoteo 1, 15 al 16. Dice: fiel es la palabra y digna de toda aceptación. Escuche. Que Cristo Jesús vino al mundo ¿a qué? A salvar pecadores. El apóstol Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Pero para esto alcancé misericordia, para que Jesucristo mostrara toda longanimidad primero en mí. Longanimidad significa generosidad, como ejemplo de los que están por creer en Él para vida eterna. Entonces Cristo vino al mundo a salvar pecadores. Pero una vez que ese pecador ha sido salvo, pasa a ser un escogido de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, la predicación para el mundo tiene que ser: Cristo Jesús vino a dar su vida por ti. Y cuando esa persona responde a la gracia de Dios, la persona pasa a ser un escogido. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Invasión lo que hacemos es ayudar al Señor a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que hacemos en Invasión. Entonces le pongo otro ejemplo. Ayer yo no había hecho troqueles porque mi esposa me ganó todos los conocidos. Entonces no tenía troqueles yo hecho, porque conocemos a las mismas personas. Los mismos incrédulos los conocemos los dos. Entonces yo dije: Señor, tengo que hacer troqueles. Así que llevé los troqueles allá al bingo. Y le dije a Luchito, Luchito, acompáñame a hacer troqueles. Ya, mi pastor, vamos. Y fuimos a hacer troqueles. Hicimos como casi 15 troqueles hicimos. Y había una viejita, la señora Erika.
me acuerdo. Y le empezamos a hablar acerca de lo que era invasión. Y ¿sabe qué? Y ella nos empezó a contar que tenía familiares cristianos, pero otros familiares eran católicos, y etcétera, etcétera. Pero en un momento cuando le comenzamos a explicar el evangelio, ¿sabe? Esa persona, se llenaron sus ojos de lágrimas. Primero oramos por su necesidad. Y después le dije, ¿usted quiere recibir al Señor? Y a veces nos olvidamos que la gente no tiene idea de lo que significa eso. Entonces me dijo, pero yo no sé lo que es eso. Entonces le tuve que explicar. Le tuve que predicar el evangelio. Y sabe lo que sucede cuando usted predica el evangelio, porque dice el apóstol Pablo que Dios escogió salvar las almas de los hombres a través de la predicación. Entonces Dios escogió ocuparlo a usted para salvar a otras personas. Porque Dios sabe quiénes se van a salvar y quiénes no, pero usted y yo no lo sabemos. Y a nosotros nos encargó la predicación del evangelio. Entonces cuando le estábamos predicando el evangelio a esta señora, ella empezó a llorar. Yo le dije, mire, repita esta oración conmigo. Y cuando repitió la oración, hubo un momento en que ella fue totalmente quebrantada. Y casi no podía seguir repitiendo la oración. ¿Sabe por qué? Porque no era la oración que yo le estaba haciendo repetir, sino que era el Espíritu Santo de Dios que en ese momento estaba derramando la gracia sobre ella. Y vino el Espíritu Santo y le dio fe y puso en ella arrepentimiento para creer en lo que nosotros le estábamos hablando. Y en ese mismo instante el Espíritu Santo estaba sellando sobre ella la salvación. Entonces Dios sabía que eso iba a ocurrir. Él sabía que eso iba a ocurrir, pero yo no lo sabía. Entonces escuche, hay muchas personas que van a llegar a los pies de Cristo por su boca, porque usted le está predicando. Y escuche, no es mérito suyo, sino que el Espíritu Santo de Dios lo está ocupando usted como un parlante para poder predicar el evangelio. Y para eso hay que atreverse. Usted se tiene que atrever a hacerlo. Yo sé que hay muchas personas que tienen miedo de hacer un troquel. ¿Sabe qué? Agarre el miedo y pegue una patada en el trasero al miedo. Y usted hágalo en el nombre de Jesús. Hay gente que dice, no, es que yo no conozco mucho y converso. Por eso que hay que salir a la calle, pues. Ayer todas las personas que les hablé, a ninguna yo la conocía. Ninguna. Pero una recibió al Señor. Y otras personas tenían muchísima necesidad. Fuimos a evangelizar. Había un grupo de 3 chiquillos. Y les empezamos a hablar. Y sabe, fue triste lo que me contaron porque eran gemelos. Y tenían un hermanito pequeño de 5 años, que creo que se llamaba Diego, si mal no recuerdo. Y tenía un problema en los ojos, retinoblastoma, no sé qué más. Y sabe, al pequeño de 5 años, lo que le pasó, le tuvieron que sacar un ojo. Imagínense. Y yo veía la tristeza en el rostro de esos jóvenes. Y le empezamos a hablar y a decir que Dios podía hacer un milagro. Y terminamos orando por ellos. Entonces escuche, invasión del amor de Dios es lo que Dios quiere hacer en la gente a través suyo. Pero usted tiene que disponerse. Cuando nosotros no nos disponemos, entonces Dios no puede hacer nada a través de nosotros. Todo va en la disposición y en la rendición que yo tenga delante del Señor para poder llegar a otras personas. Amén. Entonces el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 5, 6 al 11 dice, porque aún siendo nosotros débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió por ¿quiénes? ¿Por quiénes murió Cristo? Por los impíos. Aunque difícilmente alguien morirá por un justo, quizá alguien se atreva a morir por el bueno. Verso 8, pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Escúchame, Cristo no murió por ti porque tú ya eras un elegido. Cristo murió por ti porque tú eras un pecador. ¿Me entiende la diferencia? Entonces Cristo murió por todos los pecadores. Él murió por todos, dice la Biblia. Él gustó la muerte por todos. Pero cuando tú le recibes en tu corazón, entonces pasas a ser un elegido del Señor. Escuche, en cuanto a las almas angustiadas que se turban a sí mismas con preguntas acerca de la elección, nosotros debemos mostrarles que no está de acuerdo con la mente de Dios el que presenten esa dificultad, sino que Dios se dirige a ellas en la posición exacta en que las ve
y en el que se pueden ver a sí mismas. Se dirige a ellas como pecadoras. Y eso es exactamente lo que son. Ninguna otra cosa hay para cualquier pecador, escuche, para cualquier pecador, sino la salvación en el momento en que él ocupa su verdadero lugar como pecador. Entonces, escuche, si eres un pecador que no conoce a Jesús, lo que él quiere darte hoy es salvación. Y si ya eres un creyente en Jesucristo, lo que Él quiere que sepas es que eres un escogido de Dios. Entonces, si tú no conoces a Jesús, hoy día puede ser el día que puede transformar el resto de tu vida. Y si tú ya conoces al Señor, hoy día es el día en que tú tienes que recibir la seguridad de tu salvación. Amén. Efesios 1, del 1 al 14. Dice: Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. Mira a quienes se dirigen: a los que son santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo, por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. En Él tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos, conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo, hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en Él. En Él también, escuche, fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de ser para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primero hemos esperado en Cristo, en Él también vosotros, escuche, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, para alabanza de su gloria. Cuando tú oíste la palabra de la verdad y creíste en el Señor, el Espíritu Santo lo que hizo fue sellarte. Te puso una marca, y esa marca dice: David es mío, Carolina es mía, Olga es mía, Adel es mío. Y esa marca nadie te la puede quitar, porque Dios te la puso a ti en la frente. Eres un sellado por Dios y nadie te puede quitar la salvación. Nadie te la puede quitar, porque eres nacido del Espíritu. Eres nacido de nuevo. Tu vieja naturaleza fue enterrada y tú naciste de nuevo. ¿Me estás siguiendo? Y nadie te puede quitar el regalo que Dios te ha dado. Escucha, ¿tú crees que la salvación que a Cristo le costó toda su sangre, Él la va a dejar en tus manos? ¿Tú crees eso? ¿Qué clase de Dios sería ese? Imagínese la vida cómo sería si usted se levanta un día y dice: uy, le fallé al Señor, ¿seré que hoy día soy salvo, Señor? Me arrepiento, sálvame de nuevo, Señor. Vuelve a inscribir mi nombre en el libro de la vida, Señor, porfi. Y usted sigue caminando. Resulta que se manda otro condor, un error, y dice: uy, perdí la salvación ahora.
la tengo que volver a ganar, Señor. Y después ya al otro día estaríamos todos los días siendo salvos y perdiendo la salvación a cada rato a causa de nuestros errores. Pero dice la palabra de Dios que Él nos llamó para plena certidumbre. Amén. Para plena certidumbre. Nadie te puede quitar el regalo que Dios te ha dado. Pastor, y si me equivoco, dice la palabra, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y su sangre te vuelve a lavar y te vuelve a limpiar y te vuelve a energizar y te vuelve a llevar al arrepentimiento. Y tu fe vuelve a crecer y te fortaleces en el Señor. ¿Se da cuenta cómo es distinta la mentalidad? Usted no puede vivir en el miedo o en el temor. Usted tiene que vivir en la plena certidumbre de lo que Dios ha hecho en tu vida es eterno. Y esta es la vida eterna, dice el apóstol Juan. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Del momento en que tú conoces a Dios y a Jesucristo, tú tienes vida eterna. Y el apóstol Juan escribe en una de sus cartas y dice: les escribo a ustedes para que conozcan que tienen ya vida eterna. ¿Cómo cree usted entonces que el apóstol Pablo puede decir en Romanos: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo Jesús? Ni tribulación, ni hambre, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada me puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada a usted lo puede apartar de su amor. Nada. Nada lo puede hacer. Nuestra salvación está segura en Dios. Ahora analicemos lo que acabamos de leer por parte. En el verso 1 de Efesios dice que el apóstol Pablo le dirige la carta, escuche, a los santos y fieles en Cristo Jesús. O sea, los destinatarios de la carta y de lo que Pablo estaba hablando eran los que cumplían esas dos condiciones. Eran santos y fieles. A ellos les está hablando de la elección, a ellos les está hablando de la predestinación. O sea, a los de casa. ¿Me está siguiendo? Usted que ya ha conocido al Señor, esta palabra es para usted. Santos quiere decir literalmente separados. O sea, Dios, para convertir a una persona, la separa de lo mundano para meterlo en lo sagrado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo al poner arrepentimiento de los pecados en la persona y fe para creer en Jesús. A los santos y fieles, escuche esto, es muy importante. Hay creyentes y hay fieles. Ser fiel no es lo mismo que ser creyente, pero debiera serlo. Escuche. Creyente es aquel que se fía de Dios. Creyente es aquel que ha creído en el Señor para salvación. Creyente es aquel que se fía de Dios. Pero fiel es aquel de quien Dios puede fiarse. Usted tiene que ser creyente y tiene que ser fiel. O sea, usted tiene que llegar a ser una persona de la cual Dios se pueda fiar. El apóstol Pablo dijo que el Señor, que Dios lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. ¿Sabe? Hay muchos ministerios entre ustedes que están detenidos porque todavía no pasan de ser creyentes a ser fieles. Porque Dios no puede confiar algo en alguien que no ha demostrado su fidelidad al Señor. ¿Y cómo usted demuestra su fidelidad? Cuando usted lo ama, cuando usted se rinde sin reservas, cuando usted le dice cada día: Señor, yo no solamente quiero que seas mi Salvador, quiero que seas el Señor de mi vida. Porque hay muchos, aquellos de quienes Jesús es su Salvador, pero no es su Señor. Tenemos que convertirnos en fieles. El creyente llega a ser fiel cuando Dios se puede fiar de él. Cuando damos testimonio de la obra que el Señor ha hecho en nuestro interior. El verso 4 dice que nos escogió. Y en el literal quiere decir nos escogió para sí. ¿Con qué objeto Dios nos ha escogido? El apóstol Pablo lo dice a continuación: para ser santos y sin mancha delante de Él. Para eso Dios te escogió. Para que seas santo, separado y sin mancha delante de Él. Ahora escuche, potencialmente todos son elegidos. Es un decreto condicional de Dios, porque la palabra dice que si crees serás salvo.
Amén. Entonces, potencialmente todos son elegidos, pero son salvos los que creen en Jesucristo. Ahora, el versículo 5 dice, cuando nos predestinó, esto es, señalar hacia un destino. Dios nos señaló hacia un destino. ¿Cuál es el objeto de la predestinación divina? Es un objetivo triple. Escuche, primero, es para alabanza de la gloria de su gracia. Eso lo dice repetidamente en el versículo 6, en el 12 y en el 14. O sea, el objetivo de la predestinación divina para nosotros es para alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, es para que usted alabe todo el tiempo al Señor, porque la gracia de Él lo alcanzó a usted. O sea, un verdadero hijo de Dios siempre está agradecido por el regalo de la vida eterna que ha recibido. Yo todos los días le doy gracias al Señor y le digo, Señor, gracias porque me escogiste de antes de la fundación del mundo, siendo yo nada, siendo yo un pecador miserable. Tú me escogiste de antes de la fundación del mundo y me predestinaste para que yo toda la vida y por toda la eternidad te diera a ti la gloria, la honra, la alabanza. Me salvaste de la llama del infierno por amor y por gracia. ¿Cómo no vamos a adorar y estar agradecidos al Señor por eso? Ese fue el primer objetivo por el cual Él te predestinó. Lo segundo es, escuche, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Eso dice el versículo 5. Tú fuiste predestinado para ser adoptado hijo de Él. Escuche, Jesús es el único hijo por naturaleza de Dios. Los demás somos todos hijos adoptados. Y dice el apóstol Pablo, por el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Dios te amó nomás. Por eso el Señor te adoptó. Lo tercero, el tercer objetivo final es la herencia. Es la herencia. Aquí dice el versículo 11. En Él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuiste escogido como herencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, escuche, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Escuche, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Escuche, los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación. O sea, es el poder de Dios el que está protegiendo tu salvación. ¿Cómo no estar agradecido al Señor por eso? Es el poder de Dios el que está protegiendo nuestra salvación. El versículo 11 dice que Él está energizando. La palabra en griega es energountos, que quiere decir del que activa. Activar en el Nuevo Testamento es poner en el sujeto una fuerza que le capacite para obrar con eficacia. O sea, cuando estamos hablando que el Espíritu Santo nos está energizando, lo que estamos diciendo es que Él nos está activando en nosotros para que pueda haber una eficacia en su llamado. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Mantenernos limpios delante de Él. Ser lleno del Espíritu Santo no significa solamente de que el Espíritu Santo te comienza a invadir. Escuche, el Espíritu Santo no es un líquido, es una persona. Entonces, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón y dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a morar en mí, se mete Él completo en mí, no por parte. Ahora, cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, cuando áreas en mi vida que antes yo no las tenía rendidas a Él, se las comienzo a rendir y Él empieza a expandirse dentro de mí. ¿Me está siguiendo? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Romanos 8:29.
Porque a los que antes escogió también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser él el primogénito entre muchos hermanos. O sea, uno de los objetivos de esta predestinación es ser hechos o ser modelados conforme a la imagen de su Hijo. Le voy a mostrar ahora la predestinación en la crucifixión de Cristo. Hechos 2, 21 al 24. Dice: y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Se da cuenta cómo potencialmente todos pueden ser elegidos? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, está hablando el apóstol Pedro acá. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales milagrosas, que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también sabéis vosotros. Escuche: a este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos crucificándolo, a quien Dios levantó habiendo soltado los dolores de la muerte, porque no era posible que él fuera retenido por ella. Esto es, que la crucifixión no fue el final desdichado de un milagrero impostor, sino que la ejecución del plan que Dios abrigaba en su corazón desde toda la eternidad. Por eso dice: entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios sabía que eso iba a ocurrir. ¿Usted cree que fue algo que ocurrió nomás? Escuche, el principal responsable, dije responsable, no culpable, el principal responsable de la muerte de Cristo en la cruz fue Dios. Pero los principales culpables de la muerte de Cristo somos nosotros, porque Él murió por nuestros pecados. Amén. Hechos 4, 27 al 28 dice: pues en verdad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y la gente de Israel se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Mira el verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos, está hablando de nosotros, elegidos según el designio de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Para eso fuiste elegido tú. Fuiste elegido por el designio de Dios para ser obediente a Él y para ser rociado por la sangre de Jesús. Apocalipsis 13:8 dice: y le adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida del Corderito, que fue degollado desde la fundación del mundo. ¿Te das cuenta cómo todo Dios ya lo había preparado de antemano para nosotros? Entonces el designio de Dios acerca de la muerte de Jesús fue concebido desde la fundación del mundo. Jesús fue entregado por el determinado designio, o sea, el destino que la voluntad del Padre le había fijado, y anticipado conocimiento de Dios. Esa es la presciencia. Eso es que Dios conoce las cosas antes de que ocurran. Entonces, como le dije, el principal responsable de la muerte de Cristo es Dios, pero no el culpable. La culpabilidad se describe más adelante en este mismo verso, cuando dice: a este matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. ¿Por qué Dios Padre permitió esto? Porque fue por medio de esa muerte en la cruz que Él se proveía a sí mismo del único sacrificio aceptable para la redención del mundo, al precio de la sangre de su Hijo. La Escritura dice: el alma que pecare, esa morirá. Y no se está refiriendo a una muerte física, se está refiriendo a una muerte eterna. Entonces, alguien tenía que pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar. Por nuestro pecado, nosotros merecíamos ir al infierno por toda la eternidad. Pero Cristo vino y dijo: no,
yo voy a pagar el precio que Él tenía que pagar. Y escuche, y aunque nosotros hubiéramos pagado nuestro propio precio, nuestra sangre ya estaba contaminada por el pecado. O sea, nosotros ya no teníamos salida. La única sangre que se podía vertir en la cruz del Calvario tenía que ser una sangre santa, sin mancha. Tenía que ser Dios hecho carne, quien viniera Él mismo en persona para salvarnos y dar su vida por nosotros en la cruz. Y eso fue exactamente lo que Él hizo. Lo hizo por amor. Hechos 17:30. Dice, pues bien, Dios, pasando por alto los tiempos de ignorancia, escuche, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto fijó un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia, por medio del varón que designó, presentando garantía a todos al resucitarlo de entre los muertos. Esto es, Dios llama a todos los hombres sin distinción a la necesidad de arrepentirse para ser salvos. Escuche, pero el hecho es que no todos se arrepienten. Entonces estamos aún ante un deseo de Dios para la salvación de todos los hombres. 1 Timoteo 2:1 en adelante dice, exhorto pues ante todo que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir tranquila y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4, mire lo que dice, el cual desea que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Escuche, el cual se dio a sí mismo en rescate por algunos. ¿Qué dice? Por todos, cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos. Entonces, Dios desea que todos se salven, pero no todos se salvan. La condición es creer. Y si tú estás aquí hoy día, es porque Dios quiere que te salves. Él quiere que todos los hombres sean salvados. Un día vino un joven y me dijo, pastor, ¿está bien que yo ore por la salvación de un amigo? Y yo dije, pero claro, si ese es el deseo de Dios. Por eso que aquí en Timoteo la palabra dice que Pablo le habla a Timoteo, quiero que se hagan oraciones por todos los hombres, porque el deseo de Dios es que todos lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Qué cree usted que vamos a estar haciendo en la vigilia? Orando por la salvación de cada una de las personas que llenó ese troquel, porque eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios quiere. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y donde dice todo aquel, la palabra en griego es pantos, que quiere decir todos sin excepción. Todos sin excepción. Ahora, ¿se cumple esto a cabalidad? No. ¿Por qué? Porque el hombre ofrece resistencia a la gracia. Mateo 23:37 dice, está hablando de Jesús, dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisisteis? Es como que Jesús estuviera diciendo, a pesar de todo mi esfuerzo, de todo mi amor, de toda mi buena voluntad, me han rechazado. Yo quise y ustedes no quisieron. Amado, no resista a la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros resistimos a la gracia, el corazón llega a endurecerse de manera tal de que a usted le predican la palabra y no le hace ni cosquillas. Si esa es su condición en esta mañana, significa que su corazón está endurecido para con Dios. Endurecido para con Dios. Juan 5:21 dice, porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Esa palabra quiere es la palabra en griego telei, que quiere decir querer en el sentido de buen deseo.
El verbo telei, el querer de Cristo para salvación, para ser eficaz, debe tener el cumplimiento de la condición de siempre, que se da en los versículos 24 y 25 de Juan 5. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. No dice va a tener, no dice tendrá. ¿Se da cuenta cómo la salvación ocurre una sola vez? Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo que llega la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. ¿Cuáles muertos? Los que están muertos en delitos y en pecado. A esos muertos se refiere. Entonces tú estás oyendo ahora la palabra de salvación, y el Espíritu de Dios está energizando, activando en ti el arrepentimiento y la fe para creer en Él. ¿Cuál es tu respuesta? Tú que no conoces al Señor, que nunca le has entregado tu corazón a Jesús, en este día el Señor está hablando a tu vida. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser tu respuesta a la gracia de Dios? ¿Vas a seguir endureciendo cada vez más tu corazón, poniendo tu corazón como piedra y no respondiendo a Él? Entonces el tema de la elección y la predestinación es para los de casa, para los creyentes. A los de fuera, los que todavía no han rendido su corazón al Señor, hay que proclamarles el evangelio puro y simple, que dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Entonces escuche, el creyente bien formado sabe que no puede perder su salvación, y esto le tiene que servir de gran consuelo y de paz. Si tú de verdad has rendido tu corazón a Jesús, entonces escucha, tu salvación está segura en Dios. Tu salvación está segura en Dios. Ahora, un creyente carnal puede tener dudas acerca de si su conversión fue genuina o no. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que revisar la motivación de su conversión, porque puede que esté simulando una conversión no existente. Hay un remedio para esto: rectificar la motivación y empezar la carrera de una vida fiel al Señor. Hay gente que hizo la oración de fe, pero la hizo porque la esposa lo hizo, o porque un amigo lo llevó a la iglesia. Entonces en esas personas nunca ocurrió una genuina salvación, porque cuando ocurre una genuina salvación ya no puedes volver atrás, ya no vuelves atrás. Dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no permanecieron con nosotros, porque no eran de nosotros. El que es hijo para siempre. Amén. Entonces, si tú perteneces a los de casa por la pura gracia de Dios que se fijó en ti y en mí desde la eternidad para incluirnos entre los elegidos, eso tiene que llenarnos de amor, de humildad, de gratitud al Señor, y a la vez nos debe llenar de compasión por alcanzar lo antes posible a aquellos que están llamados a ser de los de casa, pero que aún tienen vendas en sus ojos que no les permiten ver la luz del evangelio de Jesucristo. Pregunta, ¿quieres saber si eres de los de casa? Yo quiero saber. Pregunta, ¿amas lo que Dios ama? ¿Odias lo que Dios odia? Porque cuando el Espíritu Santo está viviendo en ti y te selló, entonces Él comienza a cambiar tu naturaleza. Porque el apóstol Pedro dice que estamos llegando a ser participantes de la naturaleza divina. Y empiezas a amar lo que Dios ama, y empiezas a odiar lo que Dios odia. Escuche, la persona que es salva tiene una batalla interna. Tiene una batalla interna. Quiere ser fiel al Señor. Puede fallar, pero se esforzará cada día por agradar a su Señor y peleará por llegar a ser alguien de quien Dios se pueda fiar. Escucha, la batalla con la carne nunca termina. Usted no espere llegar a un nivel querubín en que ya no siente tentación. No.
Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Él experimentó esa batalla interna que tantas veces nosotros sentimos y que a veces hasta cedemos al pecado. Pero la marca de un verdadero hijo de Dios es que peca y el Espíritu Santo está hablándole y diciéndole: lo que hiciste estuvo mal. Y usted corre de nuevo a la sangre de Cristo, corre de nuevo a sus rodillas y clama al Señor y dice: Señor, yo soy tu hijo, cometí este error, perdóname. Y viene la sangre, lo limpia, lo purifica y el Señor lo levanta otra vez. Eso solamente puede ocurrir en un verdadero hijo de Dios. Así que yo te digo en ese día: estás peleando con cosas en tu interior, entonces estás bien. Quiere decir que el Espíritu de Dios está trabajando, operando en tu vida y te está diciendo: hay cosas que todavía tienes que cambiar, hay áreas que todavía tienes que rendir. Ahora, si estás en la iglesia y no sientes nada, te da lo mismo la unción del Espíritu, te da lo mismo venir o no venir, te da lo mismo que otros se salven, te da lo mismo lo que está ocurriendo en tu casa, muy probablemente no has tenido una conversión genuina. Y lo que tienes que hacer es clamar al Señor, porque Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero tiene que haber un gemido dentro tuyo, porque el Espíritu de Dios verdaderamente te cambia y te transforme. Termino con esto. Al oír, uno cree y es sellado por el Espíritu Santo. Todo esto ocurre a la vez, en un mismo momento. Cuando te es hablado el Evangelio y al momento tú tienes un arrepentimiento y una fe para creer, significa que el Espíritu Santo lo puso dentro tuyo eso. Amén. Y eres salvo y eres sellado por Él. Pero escuche, todo creyente, desde el momento en que es salvo y ha creído, ha recibido el sello del Espíritu de Dios. Pero ahora ese creyente debe cooperar con el Espíritu Santo para que Él siga haciendo su obra. Tiene que disponerse, tiene que abrirse para que el Espíritu de Dios sea tomando cada vez dominio de más áreas de nuestra vida. No es que nosotros tomemos más del Espíritu, sino que Él tome más de nosotros. No tienes que reservarte nada. Deja que el Espíritu de Dios tome el control de tu vida entera. Cuando ya eres salvo, lo que nosotros debemos hacer es rendirnos y entregarle al Señor cada vez más áreas de nuestro corazón. Escuche, porque en toda área que no le hemos entregado al Señor hay un altar a un ídolo. Si tú no le has entregado tus finanzas al Señor, esa área significa que las finanzas son tu ídolo. Si tú no le has entregado el área de la incredulidad al Señor, significa que la incredulidad ha llegado a ser en ti un ídolo. Toda área en la que no nos hemos rendido completamente al Señor, hay un altar idólatra en el cual decimos: yo mando ahí, yo gobierno ahí. Si tú fuiste llamado por el Señor, dice la palabra, fuiste llamado a ser fiel, a ser obediente, no a tu pastor, no a tu líder, a Cristo, al Señor. Amén. Póngase de pie. Padre, Señor, tu palabra es tan preciosa y es tan profunda. Y a veces como hijos no somos capaces de poder entender y la profundidad de tu amor por nosotros. Que cuando éramos pecadores perdidos, Señor, y simplemente escuchamos el Evangelio y
Y tú viniste, nos salvaste, nos sellaste. Y ahora que ya estamos en casa, Señor, tú nos hablas como iglesia y nos dices: ustedes son mis elegidos. Ustedes han sido predestinados conforme al propósito. Y yo quiero hacer una obra en ustedes. Padre, te pido en esta hora que tu Espíritu Santo sea operando en el corazón de cada oyente. Tanto los de casa como los que por primera vez vienen aquí, Señor. Y quiero rogarte, Dios mío, que a través de la predicación del Evangelio, aquellos que han creído en ti, Señor, puedan ser fieles hijos. Quiero hacer una invitación en esta mañana. Yo sé en mi espíritu que hay personas acá que nunca han recibido a Jesús como su Salvador personal. Sabes, si tú has recibido la convicción del Espíritu de Dios en esta mañana, significa que Dios algo quiere contigo. Vamos a hacer una oración por todas las personas que nunca han recibido a Jesús en su vida. Si usted nunca ha recibido a Jesús y en este día el Espíritu Santo le ha convencido y usted ha dejado que la gracia de Dios pueda operar dentro suyo, yo quiero pedirle que Él me levante su mano y yo quiero orar por usted. Si alguna persona está aquí y dice: pastor, yo necesito conocer a Jesús, quiero que me levante su manito. Yo quiero hacer una oración especial por usted. Santo eres tú, Señor. Dios te bendiga, hijo. ¿Hay alguien más que me diga: pastor, yo nunca le he entregado mi corazón a Jesús? Dios le bendiga. Gracias, Señor. Ahora quiero que todos cierren sus ojitos. No me los abran, porque quiero hacer una pregunta muy personal. No saque foto en esta parte. ¿Cuántos se han sentido inseguros de su salvación? Inseguros. Creyentes, levánteme su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baje su manito. El Espíritu de Dios hoy día te dice: te traje a esta casa, te traje a este lugar para que sepas que con amor eterno te he amado, para que sepas, yo tomé las circunstancias, otras personas te invitaron, otras personas te hablaron, otras personas te dijeron, y hoy tú estás aquí hoy porque yo te amo y porque quiero que sepas que el sacrificio que yo he hecho por ti en la cruz es un sacrificio que nunca se borrará, es un sacrificio cuya sangre nunca se secará. Y en este día yo quiero que tú sepas que estás en la palma de mi mano y que nada ni nadie nunca jamás te podrá sacar de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la palma de la mano de mi Padre. En esta mañana tú tienes que entender que el sacrificio de Cristo Jesús no fue solamente por una parte de tu vida, sino que fue por tu vida completa. Y en ese día yo vengo a decirte, de parte del Señor que te compró y te salvó, que nunca jamás el Padre permitirá que este regalo se vaya de tu vida. Pero lo que tú tienes que hacer es pasar de ser un creyente a ser un fiel. Es pasar de ser alguien que se fía de Dios a ser alguien de quien Dios se puede fiar. En esta mañana el Espíritu de Dios está hablando y Él está tratando contigo. Escucha, si usted quiere, si nunca le entregó su corazón a Jesús, o si usted se sentía inseguro de su salvación, quiero que pase aquí adelante. Y quiero que nadie se avergüence, aunque usted haya sido líder de Casa de Paz, aunque se lleve mucho tiempo en la iglesia. Y si usted me levantó su mano, pase aquí al frente. Y vamos a rendir otra vez nuestro corazón al Señor. Y le vamos a pedir a Él que Él ponga dentro de nosotros la certeza, la seguridad, la certidumbre de la salvación que Él nos ha regalado. No se preocupe si usted es líder, no se preocupe si usted es ujier. No piense en su interior, ¿cómo yo voy a pasar si yo ya estoy sirviendo? Este llamado es para que los que todavía no son hijos y para los que son hijos inseguros. Levante sus manos al Señor. Padre, aquí están estos hijos y los que hoy comienzan a ser hijos. Padre, yo quiero pedirte que en este día ellos reciban la certeza, Señor, la seguridad de que son hijos y que nada ni nadie los puede arrebatar de tu mano. Que aunque a veces parezcas que se debilita la fe en su interior, ellos tengan la seguridad y sepan, Señor, que de antes de la fundación del mundo, tú, el Cordero de Dios, ya los habías visto venir a la cruz, a los pies de la cruz. Padre, yo te pido ahora, Señor, que el gozo de la salvación les sea llenando ahí en su interior, Padre. Señor, que la sangre poderosa de Jesús los lave, los limpie, los purifique, Padre, y reciban en esta mañana la certidumbre plena de que han sido llamados hijos de Dios. No por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino que han sido engendrados por el Espíritu de Dios. Haga esta oración después de mí. Diga conmigo: Padre Celestial, en esta mañana yo he escuchado tu palabra y sé que de antes de la fundación del mundo tú me habías escogido y tú me habías llamado para ser tu hijo, para ser tu hija. Y en este día, Señor, yo necesito recibir la certidumbre, la plena seguridad de tu amor por mí. Padre Celestial, te pido que me perdones
que me laves y me limpies con la sangre de Jesús, que quites de mí todo espíritu de incredulidad y de baja autoestima que no me ha permitido verme a mí mismo como un hijo, como una hija verdadero de Dios. En este día yo recibo plena certidumbre, plena seguridad. Yo declaro que ya no soy esclavo del temor, sino que soy hijo de Dios por tu voluntad, por tu amor. Tú me has rescatado. Nunca más tendré temor de perderte a ti, porque yo sé, estoy seguro, he sido persuadido de que la salvación que tú me has dado perdurará por toda la eternidad. Señor amado, permíteme llegar a ser un hombre, una mujer fiel a ti, fiel a ti, fiel a ti. Alguien de quien tú te puedas fiar, porque hoy he entendido que he sido llamado, he sido escogido, he sido predestinado para ser fiel, para ser obediente, para ser agradecido, para alabanza de la gloria de tu gracia. He sido predestinado para ser hijo, para que Jesucristo sea mi hermano mayor, y he sido escogido para una herencia incontaminada, incorruptible, y he recibido las arras del Espíritu, el pacto del Espíritu Santo. Padre amado, te doy gracias por la salvación. Yo la recibo con agradecimiento y con fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Puede ir a su asiento.